Es un libro muy interesante, muy entretenido. A ver si poco a poco va despejando la gente. Tenemos un poco de atasco en la puerta con dos firmas a la vez y todo esto, pero bueno. Bueno, pues nada, empezamos. Yo creo que se oye bien. Bienvenido a la Semana Negra, Gastea. Yo creo que es la tercera vez que vienes, ¿no? Sí, la tercera vez. Como editor 2 veces y ahora como novelista, como escritor. Sí, esta es mi primera vez como autor. Tenemos que hablar así de cerca porque tenemos que competir con la feria. Nos pusieron esto tan encima del ferial que no hay forma de entenderse, sino. Bueno, Gastea Ruiz Martínez nació en Baracaldo en 1976 y tiene muchos oficios porque es poeta, novelista, cuentista, periodista, boxeador, vigilante de seguridad, socorrista y editor. A ver quién lo supera. Sí, como decía mi abuela, además muchos negocios, pobre seguro. Sí, es un poco de todo en la vida, sí. Eres hijo y nieto de migrantes. Sí, soy un poco el fruto de toda esa situación socioeconómica que vive España, ¿no? de esa cantidad enorme de gente que emigró desde el sur. Mis abuelos eran de Andalucía, de Extremadura, y acabaron todos atraídos, algo parecido a lo que ocurre aquí en Asturias, y acabaron en Vizcaya, atraídos por la riqueza que generaba toda la industria vizcaína. En los años 60. Eso es, sí, fundamentalmente fue en esa época. De hecho, mi padre nació en Granada, fue con 5 añitos a vivir a Vizcaya, concretamente a Portugalete, pero mi madre, que fue la pequeña de 7 hermanos, ya nació allí en Vizcaya, nació ella. Esa es tu tercera novela. Yo te identifico más como poeta, pero ya es la tercera, a lo tonto, ¿eh? Son Dos pájaros de hierro, Toñi y esta que nos ocupa ahora, que es el último caso del inspector Santa Marta. De poesía tienes publicados Todavía no, y digo España, y de cuento Elena, Ander, Dani y El Dragón. Tienes un registro muy amplio, ¿no? Sí, fundamentalmente yo me siento poeta, o al menos eso fue como empecé mi introducción en la literatura. Escribiendo poesía, yo era un adolescente fascinado sobre todo por Miguel Hernández y por Antonio González. Y de ahí fui entrando, fui comenzando a escribir poemas. Y llegó un momento en el que sentí la necesidad de dar salto a la novela, que fue con Dos pájaros de hierro, que es una novela histórica. Precisamente quería contar la historia de mi abuelo José, que había acabado trabajando en las minas, ¿no? Entonces, en ese entorno minero de Vizcaya, las minas de hierro, pues empecé a leer, a interesarme, y de ahí fui descubriendo cosas como Una gran huelga que hubo en 1890. Y con todo ese bagaje de mi historia familiar y lo que fui investigando, fui construyendo esa historia. Escribí la primera novela, que me costó muchos años, más o menos 10 años, acabarla, y una vez que escribí la primera me sentí novelista, y a partir de ahí pues ya voy lanzado, y de hecho ya tengo 3 novelas publicadas. Esa es la tercera. Yo que soy escritora también, muy aficionada a la literatura en general, creo que tienes un plus, porque pienso que no todo el mundo es poeta y todo el mundo sí puede ser narrador. Yo creo que es una impresión que yo tengo, y a veces lo hablo con gente que son poetas. Yo creo que un poeta siempre tiene una mirada de poeta. Como dices tú, desde pequeño pues a lo mejor tú vas a un parque y no ves lo mismo que veo yo, porque los poetas siempre estáis en modo on, creo. No creo que haya gente, hay gente que hoy en día sale, ya sabes,
poetas por todas partes, ¿no? Pero yo considero que no cualquiera puede ser poeta, tienes que tener mirada de poeta. Es una cosa que yo opino, no sé si estás de acuerdo. Sí, yo creo que te da una mirada especial y sobre todo una forma de acercarte a las palabras muy distinta. Digamos, especialmente prestas mucha atención a cómo se cuenta, qué tipo de palabras eliges, las estructuras, la sintaxis y sobre todo la emoción. De hecho, a mí en las novelas me dicen que se me nota mucho mi origen como poeta, mis antecedentes, mejor dicho, hablando de novela negra, los antecedentes de poesía, porque enseguida cuando estoy escribiendo la cosa se me va hacia metáforas, hacia juegos de palabras, a hacer, digamos, determinadas narraciones muy introspectivas sobre lo que están sintiendo los personajes en cada momento, y ahí me sale mucho el poeta. Sobre todo eso, tanto el ser escueto, elegir las palabras, cuidar el lenguaje, pero también la sensibilidad, porque a mí que me gusta todo muy realista, cuando un poeta te llega es cuando de verdad dices, ostras, si esto yo también lo pensé, o yo también lo viví, o yo también pude ver haber visto esa situación, pero no me fijé en ella de esa manera. Por eso creo que no todo el mundo puede ser poeta. Sí, suelen decir, por ejemplo, de Antonio Machado, que es un poeta a veces muy prosaico, ¿no? Y en ocasiones puede parecer, cuando tú lees un poema de Antonio Machado, que es fácil escribir. Te das cuenta de que no es fácil cuando tú después lo intentas, ¿no? Y esa vena lírica, para mí, no es cuestionable, o sea, a mí es que me sale. Incluso en una novela como esta, que es una novela un poco truculenta, con un asesino, con unas situaciones muy duras, hay un momento en el que yo a los personajes, cuando voy escarbando en su situación, en su vida, en sus emociones, me sale el poeta, me sale un acercamiento a ellos, digamos, con delicadeza. También las metáforas, por eso el tema de la ballena que está en la portada, que tiene mucho que ver con la esperanza y a la vez la desesperanza, con la situación dramática que están viviendo los personajes. Y se ve también en el cuidado del lenguaje. Yo lo noté mucho, yo que estoy acostumbrada a presentar en esta novela negra, o sea, en esta Semana Negra tuve que presentar y leer 10 libros, ¿no? Y te das cuenta de que el tuyo tiene un plus especial de cuidado del lenguaje, que no está escrito de cualquier manera, que importan los hechos, los personajes, pero también el modo en que se dice. Y yo lo agradezco mucho como lectora, y además creo que fluye de otra manera la historia cuando está contada así. Sí, a ver, lo primero es una cuestión importante, que yo cuando estaba escribiendo esta novela, que es una novela negra que sucede en Gijón, yo tenía como ese deseo, ese especial interés en poder presentarla aquí, por lo cual estoy muy agradecido de poder hacerlo. Y luego hay un momento, insisto, es que a mí me sale porque cuando ahí va avanzando la trama, ¿no? Hay momentos en los que a través de los diálogos o con la narración más prosaica vas contando lo que va pasando en el caso, lo que va pasando a los personajes. Hay momentos en los que a mí la historia me pide tratar de comprender a sus personajes, qué les está pasando por dentro. Y ahí, digamos, de piel hacia adentro, si no entras con poesía, si no entras con un toque lírico, es como si estuvieras entrando como un elefante en una cacharrería, no funcionaría. Quería que me contaras, que me hicieras tú una sinopsis de la novela para contar al público sin que yo destripe nada. En alguna otra presentación que he tenido luego me han echado la bronca porque dicen que cuento demasiado, entonces a ver si soy capaz de contar algo sin destripar. La novela arranca con el asesinato de una mujer de cierta edad, una mujer mayor. Además, es
asesinato truculento porque, además de haber sido asesinada, ha sido violada. Es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Era una mujer que no tenía, digamos, ninguna vinculación con ningún mundo turbio, no había ningún motivo. Entonces, la policía, cuando llega a investigar, estaba muy descolocada. Y a la vez, cuando arranca la novela, lo que a mí me parece que le da mucha fuerza a la narración es que los dos protagonistas son dos policías que no tienen nada que ver el uno con el otro, y además que es la primera vez que trabajan juntos. Es la primera vez, prácticamente se conocen justo antes de empezar a investigar este caso, y se trata de un policía al que le falta poco para jubilarse, de la vieja guardia, digamos con poco respeto por la ley y por los procedimientos, y también con cierta afición a las sustancias estupefacientes, por decirlo suavemente, mientras que el otro es todo lo contrario, es un policía de orden, es un experto criminólogo, y al que le cuesta salirse un milímetro del protocolo. Entonces me parecía que entre ambos establecía una especie de contraste y una tensión a la hora de trabajar juntos que le daba mucho ritmo a la novela. Bueno, la historia lo que cuenta es eso, esa investigación desde ese primer asesinato de una mujer mayor y todo lo que hay detrás, porque detrás hay mucho. Y esto sí que no lo voy a contar porque creo que será destripado. Creo que sí lo pude entender. ¿Y cómo fue el embarcarte en este proyecto? ¿De dónde surge la novela? Bueno, esto fue como tanta gente durante la pandemia. Yo tenía 2 novelas escritas y durante la pandemia pues yo estaba pasando unos momentos personales un poco complicados. Y yo tengo un amigo que es policía nacional y entonces él me hizo una de esas preguntas que de puro simple son demoledoras. Me dijo, ¿tú qué sabes hacer? Y yo digo, pues fundamentalmente escribir, pues dedícate a escribir. Y entonces él a través del policía, que es muy aficionado a la policía y entonces me animó a ir por ahí. Me fue aconsejando, yo le dije que me metía en esa aventura si él me ayudaba, y en esa relación tan maravillosa fue surgiendo la novela. Como anécdota puedo decir, porque el personaje de Santa Marta, que da el título de la novela, es un perfecto y deseable, que él me dice que han existido y que existen todavía personajes que son mucho más duros que incluso el de la novela. Es un tío, digamos, difícil de digerir, que en la realidad lo soy mucho peores. A mí me recordaba la relación entre los dos policías un poco como Don Quijote y Sancho, ¿no? Que al final Sancho es un poco Don Quijote y Don Quijote se vuelve un poco Sancho. Se influyen. Sí, porque Santa Marta, que es un tipo poco recomendable, al final... Pero tiene sus motivos también, ¿eh? Sí. Primero tiene sus motivos que se van explicando durante la novela. Digamos, es un hombre que lleva mucho tiempo en el cuerpo y que ha vivido mucho y que ha sufrido mucho. Entonces esto al final no lo acabas justificando, pero acabas comprendiéndole. Y también, además, acabas viendo un lado humano, sobre todo con el trato que le da a su subordinado al final. Y al revés, el subordinado Soto, el subinspector Soto, acaba cuando, sobre todo al final de la novela, él tiene un gran aprendizaje vital por circunstancias que le pasan, que tampoco vamos a adelantarlas, y no acaba siendo tan inocente, tan crédulo como al principio de la narración. Yo que soy funcionaria de la vida civil, me recordaba un poco lo que ocurre con los funcionarios nuevos y los que ya estamos desgastados, ¿no? Que intentas hacer tu trabajo bien, pero el plus de entusiasmo ya no lo pones. Y ves, es el desgaste de los años, igual el desgaste vital y que nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Pero el chaval llega con sus conocimientos, con su frescura, y te pones a leer y dices, igual dentro de 30 años ya no está igual. Sí, muy posiblemente. Porque además lo que le ocurre en la novela,
Su relación con Santa Marta es, digamos, como una prueba de fuego, es como darse de bruces con la realidad. De hecho, Santa Marta a menudo suele decir a ver si te hago un policía de verdad, ¿no? Porque tú sabes mucho, teóricamente has aprendido, en la academia te han enseñado mucha teoría, pero lo de ser policía y la vida de policía es esto. Entonces, a ver si aprendes. Sí, hay algo de eso. Y posiblemente Soto, el subinspector, con el tiempo acabará desencantado. Supongo que es ley de vida, ¿no? ¿Y habrá secuela, precuela? Pues cada presentación que hago también me ocurre que me piden una secuela o una precuela. Que ya sea el penúltimo caso de... Sí, me han dicho que haga el primero. Tienes que cambiar el título y a poner con Cites. Me voy directamente al último caso del inspector Santa Marta. Me cuesta mucho continuar una historia una vez que cierro las novelas. Y además, cuando acabo una novela y me voy a otra, esto es una evidencia. La primera novela es histórica, la segunda es una especie de drama íntimo de una mujer madura con una crisis vital y de su matrimonio enorme, y esta última es una novela policial. O sea, he ido pegando saltos de un género y de distintos tonos. Me cuesta mucho. De hecho, me ha ocurrido una cosa que es, yo tengo una cuarta novela escrita ya en la que yo pretendía coger un personaje que hay aquí, que es un gitano que también es policía, y contar qué es lo que, cuál había sido su vida y cómo había acabado en el cuerpo, ¿no? Y sí que he escrito una novela, porque la tengo ya terminada, pero no es lo que yo quería, y de hecho es una novela en la que me quedé prácticamente solo, me he quedado prácticamente solo en su infancia. Me resulta muy difícil, o sea, yo lo digo de verdad, esta gente que hace trilogías a mí me admira, porque mantener durante 3 libros el tono, los personajes, hoy por hoy me cuesta mucho a mí. Y como creador y periodista, además, ¿en qué género te sientes más cómodo? Porque tú sí que puedes dar una visión amplia. La que más cómodo me siento es como poeta. Los libros de poesía, digamos, es donde yo más puedo mostrar mi esencia. Y esto igual suena un poco pedante, pero sí que me siento escritor, me siento novelista. Después de haber escrito 3 novelas, como que ya me he quitado esa cosa del principio, ¿no? De si seré capaz o a ver si voy a conseguir escribir algo decente y presentable, ¿no? Porque al final las 3 novelas están publicadas, ha habido bastante gente que las ha leído y en general soportan bien la lectura, y las críticas son razonablemente buenas. Y yo mismo, cuando alguna vez cojo una guía, si la leo un poco, digo, bueno, no, esto no está mal del todo. Esto me gusta. Me gusta. Y cuéntanos la importancia de Gijón en la novela, cómo queda retratado. Sí, tengo 2 amigos de Gijón y tengo además una especie de broma con ellos, porque yo les suelo decir que a ver, no me toca apuntarme para empadronarme en Gijón, que yo quiero hacerme de Gijón, quiero hacerme asturiano. Entonces ellos siempre me acaban vacilando y me dicen que vuelva por donde he venido y que cierre la puerta por fuera, que pase de Gijón y de Asturias no vale cualquiera. La novela es un poco un homenaje a la amistad que tengo con ellos, y para mí es casi un personaje más de la novela, porque sobre todo es el modelo de una ciudad del norte de España con la humedad, con el mar tan cerca, en fin, que os voy a contar aquí, que del mar prácticamente pasas a la montaña en muy pocos kilómetros, el tipo de calles, de edificios, cómo marca el carácter de la gente, porque Santa Marta es asturiana. Todo eso me parecía un filón a la hora de construir la novela. Entonces la ciudad es como un personaje que constantemente se asoma en la escena, se puede palpar, y sobre todo
si tuviera que definirla con una palabra sería la humedad. Es una humedad que empapa a los protagonistas, que por momentos hace que esa desesperanza en la que viven sea todavía peor. Se percibe, yo lo percibo por lo menos. Y cuéntanos algo de la portada, ya que dices, hablaste de ella, de la ilustración. Sí, lo comentaba antes de esa parte lírica o poética, de las metáforas. Cuando yo estaba construyendo la historia y los personajes iban poco a poco desarrollándose, yo sabía muy bien, sabía dónde quería que acabara la historia, pero no sabía muy bien, digamos, los pasos intermedios, ¿no? Así escribo yo por lo menos. Y lo que me fui dando cuenta era precisamente lo que estaba comentando antes, ¿no? Eran dos personajes con circunstancias vitales muy distintas, pero muy desesperanzados. Ellos son dos personajes que se están hundiendo. Es como una especie de descenso a los infiernos de ambos en paralelo. Y la resolución del caso es prácticamente la única esperanza que les queda. Es como el orgullo profesional, su orgullo de policías, de ser capaces de sacar de las calles a un asesino y meterlo en la cárcel, es prácticamente lo único que les queda. Entonces, esa última esperanza a mí me evocaba mucho a la historia de Jonás. Cuando cae al mar, cuando le tragan la ballena, cuando él permanece en el vientre de la ballena. Entonces, la resolución del caso y toda la historia de la novela es como si estos dos personajes estuvieran en el vientre de la ballena. Y por eso aparece en la portada, y aparece con unas gotas de sangre, evidentemente, porque hay un asesino rondando al que tienen que tratar. Y como curiosidad personal, la relación familiar que tenéis con el flamenco, de los orígenes viene, o sea, ¿en tu casa se escuchaba mucho flamenco? Sí, mi padre es de Granada y la impronta del flamenco es enorme. De hecho, es muy habitual en la casa de mis hermanos o en mi padre escuchar flamenco, y además somos estos que se dice entendidillos, que digamos que muchas veces también hay conversaciones sobre flamenco. Es lo que te comentaba antes un poco de la cuestión de la migración, ¿no? Esta mezcla el enriquecimiento. Sí, eso es, y toda esa cultura andaluza, que a su vez ya es fruto de un mestizaje, pues ahora todavía más, sí, marca mucha impronta, sí. Y eso de ser boxeador. Pues también eso es una herencia de mi padre. Mi padre fue boxeador profesional, fue campeón de España, y los dos hijos, los dos chicos, hemos hecho algo de boxeo a nivel amateur. No hemos sido profesionales, pero hemos sido boxeadores amateur. ¿Y sigues en ello? No, ya tengo una edad. Pero solo como entrenamiento y tal, porque yo tengo amigos boxeadores que toda la vida siguen entrenando como boxeadores. Sí, pero ya prácticamente estamos de retirada, tenemos una edad, pero mira, el boxeo, hay una ética en la violencia, y es el boxeo, que es una actividad muy violenta, es acabar con tu rival o que le acabe contigo. Pero hay una ética de sacrificio, sabes que hay unas normas que tienen que cumplirse, y sobre todo que en el fondo no es una cuestión de contra ti, sino que estás luchando contra tus sombras, que a mí me ha ayudado mucho. Y luego después también, a la hora en un combate de boxeo, aunque no lo parezca, hay muchos momentos en los que toca atacar y otros en los que toca defender. Hay momentos en los que sabes que te va a tocar recibir y lo que se trata es de minorar daños. Toda esa ética y todos esos distintos ritmos que se van sucediendo en el combate, esto puede decir igual suena un poco extraño, pero a mí me ayuda mucho a reconstruir una novela, porque la novela sé que los ritmos tienen que ir cambiando según las circunstancias y los momentos. Yo tengo un par de amigos boxeadores, y sobre todo uno de ellos plantea la vida casi como un cuadrilátero, y me habla, bueno, yo nunca lo había visto así, pero casi como las artes marciales que te dan un carácter, te imprimen carácter, te ayudan a afrontar, y tiene una visión ante la vida que lo que dices tú, ¿no? Ahora voy a estar preparado porque voy a recibir un golpe por aquí o por aquí, tengo que resistir porque estoy en la esquina, no sé qué, tal, quizá no sea mala cosa.
yo estoy convencido de que uno es, cuando sube a un ring a hacer un combate, boxeo, digamos, ya es boxeador para toda la vida. De alguna manera eso te marca de una manera definitiva. Y sí, es una... Cuando yo hablo de la ética del sacrificio, del esfuerzo y de la actitud para combatir, para afrontar las dificultades de la vida, no es exagero, no es por mitificar lo que es el boxeo, la verdad que lo creo. Los deportes en general, ¿no? Y sobre todo los que requieren mucho esfuerzo, como los ciclistas tienen una capacidad de esfuerzo y de sacrificio que lo llevan hasta toda su vida. El ciclismo puede ser algo bonito. Nosotros solemos hacer una broma a veces respecto al boxeo y otros deportes decimos que lo malo del boxeo es que cuando pierdes, además de perder, es que te pegan. Entonces es un poco peor todavía. Y quería preguntarte cómo en el proceso creativo, bueno, ya me dijiste en la última novela, pues fuiste, digamos, asesorándote con tu amigo, pero ¿y siempre lo haces así? ¿Haces un esquema? Bueno, en este caso tenías que ver cómo terminaba y quién era el asesino y todo esto, pero ¿cómo haces un esquema vacío, luego vas rellenándolo con personajes, con situaciones? Porque ahí cada escritor varía un montón. Digo también en los otros dos proyectos de novela que tuviste. No suelo ser muy previsor. Esta cosa que se dice de que hay escritores de mapa o de brújula, no, yo soy más bien de brújula. Suelo tener claros los personajes principales, suelo tener claro qué historia voy a contar y suelo tener claro el final. Pero, digamos, a grandes rasgos. Luego después no, suelo dejarme llevar o los personajes me llevan. Esta cosa que decían de Miguel Cervantes, de Miguel Hernández, sigo pensando en Hernández, de Miguel Cervantes, que a veces, según él estaba escribiendo, que se estaba riendo de las propias ocurrencias que escribía de los personajes. Y de la propia. ¿No? Yo, bueno, sí, evidentemente, años luz del autor del Quijote, pero también hay veces que los personajes me van pidiendo determinadas cosas que me llevan a lugares o a desarrollos de la novela que yo no tenía contemplado y que incluso me llegan a sorprender. Sí que me procuro documentar, pero luego soy bastante intuitivo. Casi mejor. Pues nada, agradezco mucho a Gastea que esté aquí en la Semana Negra presentándonos este proyecto tan interesante. Les invito a comprar el libro, él va a estar ahí atrás firmándolos y estamos esperando, no sé si otro caso de Santa Marta, pero cualquier novedad que tengas nos pones al corriente y nos la vienes a enseñar. Es un placer. Será un placer como lo ha sido hoy. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias.